aparte de esa sección de Conoce tu Biblia, yo le quiero quiero incorporar otra sección más que sería Conoce a tus papas. Los papas. Conoce a tus papas. Sí, ¿No? sí. La gente le conoce a Juan Pablo II, de Carita Buena. Perfecto. Ese señor tan simpático. Bueno, y ahora en lo que no es tan simpático, encubridor de pederastas, Benedicto XVI. Pero había otro, Benedicto IX, del que quiero contar hoy su historia. ¿Qué época? 5 minutos. El 20 de octubre de 1032. Upa. Se llamaba Teofilacto. Según Luis Duchesne, Teofilacto, Benedicto IX no era más que un mero golfillo que todavía tardaría mucho en convertirse en activamente agresivo. El mismo religioso afirma que el Papa manifestaba una precocidad para todo tipo de maldad. Otro testigo de este papado dice: el demonio disfrazado de sacerdote ocupa ahora el trono de Pedro. Entre los delitos que le achacaban a este papa estaba el de ser bisexual, sodomizar animales, ordenar asesinatos. También se le culpa de hechicería, satanismo y violación. ¡Híjole! Lo que está claro es que los cronistas de la época aseguran que Benedicto IX fue uno de los hombres más depravados de su tiempo. San Pedro Damiano, cardenal benedictino, arzobispo de Ostia y reformador del siglo XI, calificó a este papa como el Nerón de San Pedro. Describió sobre lo siguiente, eso dijo San Pedro Damiano: este desventurado, desde el inicio de su pontificado hasta el final de su existencia, se regocijó en la inmoralidad. Benedicto IX, Teofilacto, vivía en el palacio pontificio como un sultán otomano, rodeado de un gran harén. Su santidad echaba mano también de su hermana de 15 años, con la que compartía lujuria y lecho, y a la que incluso compartía con algún compañero de cama. Al Papa le gustaba observar cómo su hermana practicaba sexo hasta con 9 compañeros, al tiempo que él bendecía aquella unión. El escritor alemán e historiador del papado Ferdinand Gregorius describía así la situación. En Roma había cesado cualquier legalidad vigente. Sin embargo, solo una luz incierta iluminaba esos días en que el vicario de Cristo era un papa más criminal que el emperador Heliogábalo. El gran Dante Alighieri opinaba que durante ese tiempo el papado alcanzó el nivel más bajo de degradación que un pontificado pudiera llegar. Y condenó a muchos pontífices, cardenales y obispos al infierno. Pero a pesar de todo, Benedicto IX no estaba dispuesto a cambiar de actitud, y más aún cuando él, como siempre decía, fue elegido por el Espíritu Santo. Lógico, güey. El Espíritu Santo que lo eligió a él. Sí, pero no puede ser, Jorge. No, leal, historia pura y dura. En el Palacio Lateranense, el Papa realizaba bulliciosas orgías homosexuales a las que estaban invitados nobles, soldados y vagabundos. Tampoco se salva a Benedicto IX del delito de simonía. Los polacos habían pedido al Papa una dispensa para el príncipe Casimiro, que había tomado los votos sacerdotales, pero que los polacos deseaban convertirlo en rey. El Papa se negó, pero una sugerencia por parte del sumo pontífice a los polacos podría provocar tal dispensa. La sugerencia era conceder el documento a cambio de una buena cantidad de oro a los bolsillos de Benedicto. Otra buena donación a Benedicto por parte del rey Casimiro de Polonia le permitió incluso casarse. Los excesos del Papa provocaron un levantamiento en septiembre de 1044, promovido en parte por la familia Crescencio, haciendo que Benedicto tuviese que huir de la ciudad. En su lugar, el 20 de enero de 1045, se eligió como sucesor a la silla de Pedro a Juan, obispo de Sabina, quien tomaría el nombre de Silvestre III. Sin embargo, el 10 de ese mismo año, el corrupto Papa regresó a Roma con la ayuda de las tropas del rey de Alemania, Enrique III, expulsando a Silvestre y restituyéndose en el cargo pontificio. Volvió ya Benedicto IX. Solo 2 meses permaneció Benedicto IX tranquilo en el trono. Pasado ese tiempo se cansó de tanta misa y presentó su renuncia para poder contraer matrimonio con su bella prima e hija de Gerard de Saxo. Benedicto pedía 1500 libras de oro por el cargo.
así como todo lo recaudado por la Iglesia entre los fieles de Inglaterra. Una vez aceptadas sus condiciones, Juan Crescencio cambió su nombre por el de Gregorio VI y Benedicto IX abandonó Roma para recluirse en un castillo de su familia con la intención de preparar su casamiento con su prima. O sea, el tipo vendió el trono del papado, vendió el trono del papa. Este era uno de los principales papas del siglo XI, Benedicto IX. Eso de que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no podrá contra ella, veo que ¿dónde quedó? Así pues dijo Jesucristo, supuestamente le dijo a Pedro. Muy bien dicho piedra. Eso de supuestamente, porque realmente y bueno, pero está bien, vamos a tomar así, vamos a doblar, pero estamos nuevamente la misma pregunta. Si incluso la Biblia dice que sobre la iglesia de Jesús, la iglesia de Dios, no va a prevalecer ninguna fuerza del mal, ¿les parece entonces que esta es la iglesia de Jesús o de Dios? ¿Esta es la iglesia católica? Pregunto. Jesús pudo haber sido un loco. La verdad. Pero, ¿sabe? Yo, en realidad, ¿sabe por dónde? Cuando uno lee este tipo de cosas, eso me pasó cuando había leído sobre la fundadora de la Orden del Sagrado Corazón de Jesús, Santa María Margarita Alacoque, la cropófaga, ¿verdad? Sí. ¿Recordás eso? Estuve escuchando hace poco el programa ese y ¿sabés qué es lo que principalmente se objeta? Que la fuente a la que vos recurrís debe ser fuente de algún satanista, de algún enemigo de la Iglesia Católica, que se objeta el origen en este caso, ¿verdad? Porque por ahí únicamente puede ser. ¿Cómo es que yo nunca me enteré, yo formo parte de la Iglesia Católica? ¿Cómo es que eso no se me ha dicho? No puede ser porque me mientan así. Ese es el pensamiento que subyace cuando se trata de dejar de lado ese tipo de cosas. Sin embargo, por ejemplo, lo que yo había leído de Santa María Margarita Alacoque es proveniente de su propia autobiografía. Lo que ella escribió es lo que yo estaba diciendo acá, diciendo, no, mentira. Mentira. Sí, eso hay que traer y leer otra vez. Y en este caso, ¿qué es lo que ¿de dónde puedo sacar esto? Esto va a ser información historia de la iglesia. Historia de la iglesia. Léenle a Edward Gibbon, historiador de la iglesia. Edward Gibbon, historiador de la iglesia. Hay datos duros. Pero datos durísimos. Estos son historia de los papas. ¿Y qué dice la Iglesia Católica dice, acerca de él? Acá te voy a decir lo que dice. El depuesto Benedicto consiguió hacerse nuevamente con el papado el 8 de noviembre de 1047, pero solo reinaría hasta el 16 de julio de 1048. Son datos concretos, uno puede averiguar eso. Claro. Durante los 8 meses que duró su pontificado, Benedicto IX se volvió a entregar a todo tipo de vicios, tras ser abandonado por su prima, con la que se casó. El emperador Enrique III volvió a deponerlo y nombró a Popo Bresanone, obispo de Brisen, como nuevo pontífice, quien adoptaría el nombre de Dámaso II. A este Dámaso II, ¿sabes qué? 23 días después murió envenenado. Este mismo Benedicto IX lo mandó a envenenar. A la gran 7. Sí. Qué chico este. Lo cierto es que Enrique III envió a Benedicto IX fuera de Roma. Después de asesinarle a Dámaso II, lo mandó fuera de Roma, y según las crónicas moriría solo y abandonado en algún mes del año 1055 a los 34 años. Los interesados registros de la Iglesia mencionan que Benedicto IX murió de arrepentimiento, Yandeco. Se hizo monje en el monasterio de San Basilio de Gotaferrata, y donde moriría. Y realmente allí está enterrado. Pero se afirma que durante su encierro monacal continuó con su vida corrupta y se dedicó a vender documentos papales a cambio de una buena cantidad de dinero. Al final de sus días continuaba vendiendo estos documentos con su firma, Benedicto IX Papa. El Papa Víctor II, atendé lo que dice Víctor II el Papa, escribiría sobre Benedicto IX. Prefirió vivir más como epicuro que como obispo. Mientras tanto, en Roma las arcas estaban vacías. Todos, desde los papas hasta el más humilde obispo o cardenal, eran simoníacos. Todo clérigo tenía como mínimo un amante. O sea, un amante, dicen, no dicen una amante. Todo era susceptible de ser comprado y vendido en Roma, incluso el papado. ¡Qué bárbaro!